buen día, República Oriental del Uruguay. Soy Rubén Muyano. ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Salimos por Facebook para el mundo. ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro programa también en esa plataforma. Por Twitter, @en dónde estamos. Por Instagram, en dónde estamos Uru. Y nuestro canal YouTube. Me detengo especialmente en él para decirles que se suscriban, ingresan totalmente gratis a ese canal, se suscriben, es gratuita la suscripción. Mirá en dónde estamos. Y ahí podés ver precisamente cada una de nuestras columnas. Las columnas que vamos desarrollando en este programa y que editamos por separado. Cada columna es como si tuvieras un programa en YouTube respecto a cada tema. Cada columnista, cada especialista está editado en esa conversación que sostienen conmigo, perdón, en esa suerte de entrevista. A mí no me gusta llamarla entrevista, no tengo la formación de entrevistador. Me considero más bien un ciudadano inquieto que se da a conversar con quienes participan en el programa en calidad precisamente de especialistas y de protagonistas en los temas que tratamos. Esa es la idea del programa, brindarles a ustedes la mayor calidad informativa posible. Y la mayor calidad informativa posible es informar respecto a determinados hechos, es informar a hechos del presente y del pasado del país, de nuestra historia, pero también es informar análisis que se han hecho sobre esos temas, informar puntos de vista sobre esos temas. Y hay uno que es evidentemente un tema vital, candente, importantísimo, respecto a lo que significa nuestro país. Si efectivamente estamos viviendo en un Estado de Derecho, porque se supone que el Estado de Derecho es aplicable para todos por igual, de ahí el principio de igualdad ante la ley. Algunos dirán, pero hay casos excepcionales, sí. El artículo 8º explica que, excepto los talentos y virtudes, el propio artículo está diciendo, el que establece el principio de la igualdad en la Constitución de la República, que también establece el principio de la desigualdad. Qué curioso, ¿no? Dirán, está medio loco, Rubén. ¿Cómo es la cosa? ¿Viene hablando siempre del principio de la igualdad? Sí, el principio de la igualdad ante la ley. Eso es norma general, es principio general del derecho en cualquier Estado de derecho que se precie de ser democrático. Pero también ese principio de la igualdad ante la ley reconoce las diferencias que se dan a través de los talentos y virtudes. Es decir, esas diferencias que se manifiestan en la vida por personas talentosas, personas virtuosas, personas que al talento lo acompañan de virtudes como la disciplina del estudio, la disciplina del trabajo, la visualización de determinadas tareas a realizar, la proyección de su imaginación creadora, el arrojo para invertir, arriesgar su propio capital, y evidentemente esa persona va a ser distinta a las demás. Va a ser una persona que va a destacar, que va a ser una persona particular, muy especial, y es en ese sentido que explica el artículo 8º lo de los talentos y virtudes. Todos somos iguales ante la ley, excepto, y no hay otra diferencia, y no hay otra diferencia. Somos todos iguales ante la ley, y no hay otra diferencia entre los ciudadanos de esta república, excepto aquellas que provengan de los talentos y virtudes. Es decir, reconoce una verdad de hecho, una verdad que da la naturaleza. Vamos a conversar respecto a un tema enorme que tiene que ver con esto, y tiene que ver con dos leyes que son leyes aplicables a grupos de personas, como la ley de amnistía general y restricta y la ley de caducidad a la pretensión punitiva del Estado, que no es otra cosa que la renuncia de nuestro Estado a la pretensión procesal, y en definitiva el beneficiario de todo ello es el propio Estado, porque hay toda una izquierda que habla siempre de personas y de víctimas, cuando no se trata de eso. El Estado en materia punible, en materia penal, es el bien a tutelar, el orden jurídico del Estado es el bien a tutelar, y en ese sentido, el artículo 84 de la Constitución es muy claro, en los numerales 3 y 14. Esas leyes especiales aplicables para grupos de personas
son con el motivo del perdón, del indulto, del decoro social, de la protección y la seguridad también. Y por eso son especiales. Y claro que es constitucional establecer leyes para determinado grupo de personas, porque la situación así lo indica, así lo exige. Y pasó con la ley de amnistía general y restricta, que se aplicó a todos aquellos terroristas que estaban presos en aquel momento, también los delincuentes comunes, y quedaba la otra parte, según el pacto del Club Naval, del cual no sabemos nada. No sabemos, no se divulgó, no se publicó el pacto del Club Naval, pero sí sabemos que Wilson Ferrer Aldunate no participó del mismo y no consideraba con algunos militares que se otorgaran la amnistía. Por lo tanto, se resolvió ir a una ley de caducidad. Ese es el contexto histórico y político de esa ley. Y el Estado uruguayo prospera en esa ley al extremo de que se legisla y luego se va a someter a un referéndum en el año 89, se legisla esa ley en el año 1986, en el 89 se va a referéndum, y los frente amplistas en su totalidad y la izquierda organizada del país marxista, no contenta con ello, pretende que se vaya a un plebiscito. Se va a un plebiscito y también la ciudadanía uruguaya aprueba esa ley, es decir, legisla el cuerpo electoral, el soberano, que esa renuncia del Estado a la pretensión procesal a determinados hechos ocurridos entre los años 1973 al 1 de marzo de 1985 quedaba caducada. Y cuando hay una renuncia a una pretensión punitiva, procesal, mejor dicho, es decir, el actor legítimo de la legitimidad procesal cuando renuncia, sea un particular o en este caso el Estado, que es el agente activo en el derecho penal, renuncia, esa renuncia es irrevocable, es para siempre, por el principio de certeza jurídica. Es increíble que en nuestro país esa ley que funcionó por 25 años con la ratificación del cuerpo electoral uruguayo, del soberano nacional, fuera derogada por una ley. Quedó todo eso en un interregno de vaya a saber uno qué en materia de Estado de Derecho. Eso tendría que saber, por ejemplo, la señora Laura Raffo, que estaba muy preocupada por leyes especiales y que ella es amiga de leyes generales. Se tendría que instruir un poco más antes de hablar. Está con nosotros el periodista e investigador Álvaro Alfonso, que vaya que investigó sobre estos temas, pero investigó todo esto en el contexto de una guerra fría, Unión Soviética, Estados Unidos, Unión Soviética, fines de la década del 50, década del 60, década del 70, década del 80, a la fecha, investigó aquellos grupos terroristas armados, solventados desde el exterior, un plan organizado de una revolución socialista, por otro lado la dictadura, la salida de la dictadura, el pacto del Club Naval y lo que vino después. Todo eso investigó Álvaro Alfonso, un investigador profundo con muchos libros y que ahora nos presenta una operación verdad. ¿Cómo te va, Alfonso? Gracias por estar con nosotros. No, buen día y gracias por la invitación. ¿De qué se trata esa operación verdad, Alfonso? Presentación Bueno, de tu libro, fue el martes, ¿verdad? De tu último libro. bueno, son reminiscencias de todo lo que provocó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, y todo lo que hemos vivido hasta hoy, porque hoy lo seguimos viviendo, toda esa Guerra Fría que supuestamente en 1991, digamos, dejó de existir. El final Desde de la historia. 1900, seguro que como que terminó ahí, pero no, ahora se juega otro partido, en otros estadios, con otros equipos y con otros jugadores. Exacto. Y bueno, y sigue, esa Guerra Fría sigue ahora con otro nombre, pero por lo bajo, pero continúa. Cambió el nombre de la Copa también en términos futboleros. Cambió el Seguro, nombre del claro, y, torneo. no, y, no, y nos sigue afectando porque ya ha arrastrado 2 o 3 generaciones que no tienen absolutamente nada que ver, que además desconocen los episodios y bueno, y son arrastrados por diversos actores políticos eh, para provecho propio. Eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, pero también en todo el mundo. Esto es algo generalizado, Mm. de torcerse para un lugar. Los colectivos están jugando un papel muy importante en el mundo y también en nuestro país.
Sí, y sin arrastran, duda. arrastran figuras políticas. Eso es muy claro y está pasando hoy también en nuestro país. Como grupos de presión, ¿verdad? Se ha Sí. transversalizado mucho más la política y los grupos sociales. Acá en el Uruguay hablan de las intersociales, ONGs también, ¿no? Que son grupos de presión cada vez más. Álvaro, pero antes de ir a ese tema, volviendo al tema del libro, si nos tuvieras que resumir el libro en sí, según todos sus capítulos, ¿cuáles son los temas más importantes que desarrollas en ese libro respecto a ese Bueno, contexto de Guerra Fría? sí, el capítulo 1 desarrolla las últimas horas de la ley de caducidad. Ah, Es mirá qué decir, interesante. eh, porque hubo reuniones, ya se comenzó a trabajar o ya se puso en alerta desde el 12 de marzo de 1985 y seguramente venía algunos días atrás, pero ya ahí sí directamente decir cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Antonio Marquesano, después ministro del Interior, le dice a dos diputados del Partido Nacional, Luis Ituño y Carlos Rodríguez Labruna, miren que tenemos que arreglar el problema de los milicos. Mm, Al día siguiente se reúne el directorio del Partido Nacional, presidido por Wilson Ferreira Aldunate, ujú. y allí el legislador, bueno, en este caso fue Rodríguez Labruna, transmitió lo que le había dicho Marquesano. Y Wilson Ferreira empieza a contar diversos reuniones y cosas y hechos que habían pasado o relacionados con este tema. Mm. Eh, la preocupación en aquel momento del doctor Sanguinetti de que no se generalizara el tema de las comisiones investigadoras del Parlamento, y también la preocupación de Hugo Batalla, el entonces senador del Frente Amplio, que ocurriera lo mismo. Es decir, que había una preocupación de todo el sistema político, no era que de blancos y colorados, no, también el Frente Amplio estaba en la misma situación y el Partido Comunista estaba en la Claro, misma hora. claro, claro. Eh, Habían estaba, participado más esta, en el Pacto de Clunaval. Hay que bueno, recordar que el Pacto de Clunaval fue entre el Frente Amplio, Partido Colorado, los militares de aquel Unión entonces y la Unión Cívica. Cívica, ¿verdad? Partido Claro, pero Nacional no forma parte. sí, pero estaba todo muy fresco Ujú, en ese momento. Eh, hay algo en la historia que no se menciona. A ujú, la salida de la dictadura, en el año 1985, el Parlamento, democráticamente electo, más allá que no pudieron participar como candidatos Wilson Ferreira Aldunate, el general líder Sereni, y unos 5.000 miembros o afiliados del Partido Comunista no pudieron integrar las listas, ujú, aproximadamente. ujú, Más allá de eso, fue una elección donde la ciudadanía ungió como presidente al doctor Julio María Sanguinetti. Y a la salida de la dictadura, ese Parlamento vota 3 comisiones investigadoras. Una relacionada con los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, más allá que en el mismo vehículo aparecieron William Whitelaw y Rosario Barredo. William Whitelaw fue uno de los miembros del MLN que firmó en Mendoza, en Argentina, en un balneario argentino en 1974, en la creación de la Junta Coordinadora Revolucionaria. A ujú, partir de la Junta Coordinadora Revolucionaria después aparece lo que se llama Plan Cóndor, que en realidad para los militares uruguayos era Sistema Cóndor. ujú, Después hay otra comisión investigadora que indaga el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, el tema de los vinos envenenados, que fueron enviados a su marido Mario Heber, a Carlos Julio Pereira y a Luis Alberto Lacalle Herrera. ujú. Pero también, y acá quiero llegar, se, eh, se hizo una comisión investigadora, se formó una comisión investigadora sobre los desaparecidos. Ajá. Esa comisión investigadora trabajó muy bien. Incluso el caso de Hellman aparece en esa comisión investigadora, pero nadie le dio importancia por un testimonio de Sara Méndez, que dijo que había una, una muchacha que estaba embarazada. Mm. Está todo el relato en esa comisión investigadora. Y allí se presentaron 32 denuncias sobre el tema de los desaparecidos. Es decir, 32. Sí. Hoy le agregamos 197. En realidad en Uruguay fueron 32. Ujú. Puede ser uno más, uno menos, porque después viene la Comisión para la Paz, hay algunas dudas. En la Todo, Comisión para la todo, Paz que se abre con el gobierno de Jorge Valle, ¿verdad? ahí está. Pero
Lo otro fue en Argentina y fue en Paraguay. Ujú. Y como digo, siempre en Argentina era otro partido. En Argentina era en serio. Sí, Allá, sí. o sea, cuando hago con la mano así, no quiero, creo que con la mano ya alcanza para no decir las palabras. Y bueno, y Tenés un lo que... pasaje, disculpa que te interrumpa acá, Álvaro, tenés un pasaje en el libro Jugando a las Escondidas, donde transcribís un testimonio de Fernández Huidobro cuando estaban presos en Rocha. Había llegado una comisión, delegados militares sí, argentinos, a nuestro sí. gobierno en aquel Ah, entonces, sí, sí, y sí, él sí. escucha por el rabillo de una puerta o por el ojo de una cerradura, tratando de mirar, escucha que uno de los militares argentinos le Es dice al otro, Mujica, ¿eh? Y Mujica, es Mujica, Mujica, es Mujica. Mujica, es Mujica, es Mujica Mm. que le dice uno al otro, estos allá, creo que fue algo más duro que son boletas, creo que estos son cadáver, ¿no? Algo No, así es que allá. estos tendrían muchos metros de agua encima. Ahí está. Y Y, después un militar uruguayo que, no, y los incitó al teniente coronel, al jefe de la unidad del ejército, los incitó el argentino a matarlos directamente. claro, claro. Eh, Y después después hay un coronel uruguayo o algo así que le dice el al teniente otro, coronel, el mismo jefe de la unidad, que va y le le dice, comenta, gracias a Dios somos uruguayos, ¿no? gracias a Dios somos uruguayos. Sí, Es decir, ese es un elemento más o una prueba más de que acá no hubo voluntad de exterminio, ¿no? Más exacto, allá que este militar argentino vino y le dijo que estarían con muchos metros de agua encima y que y lo incitó a los que lo mataran, sí, esto no ocurrió. exacto. Bueno, queda claro que no ocurrió por el hecho de que tanto Fernández Huidobro, el caso de Mujica, de tantos connotados Luciato Polanqui, todos están vivos, ¿no? Es decir, Sí, sí. no hubo una voluntad de exterminio, de genocidio, como plantean algunos grupos de presión Pero acá. pues sí, en Chile y Argentina era otro partido. Era Allá, otro partido, sí, 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 era otro partido. además, en el año, está en la presentación, porque lo dije. Hay un testimonio del entonces presidente constitucional argentino, electo por voto popular, además, de la mayor votación de la historia, 62%, Juan Domingo Perón, Ujú, que dijo que había que exterminarlos a los miembros del ERP por un atentado que habían hecho ujú, y que la revolución era silenciosa porque en ese momento se estaba en democracia en Argentina. claro, Eso lo dice Perón sí, en sí, el año 1974. Ya presidente constitucional dice que hay que exterminar lo de la violencia política en Argentina fue muy importante sí. a partir de la década de los años 70 y que termina con un golpe de Estado en el 24 de marzo de 1976. Y después, Álvaro, y respecto a ese tema, ¿no? Que lo estás destacando y es bien destacable históricamente porque es nuestro país hermano y hay mucho vínculo, mucha interconexión entre casos ocurridos acá y se reclaman desaparecidos, pero hay muchos casos, leyendo tu libro, de gente que se exiliaba, que se iban y de pronto se iban para Argentina y otros iban a sí, México. en Y realidad, de rebote no hay casos en los que de pronto desaparecieron en Argentina y tienen más que ver las autoridades argentinas que las uruguayas. sí, De aquel ahí, entonces, digamos, ahí en 1973, tras el golpe de Estado en Uruguay, se repliegan a Argentina. Miembros del claro, MLN se repliegan a claro, Argentina, los de pero la en FAU claro, se repliegan a Argentina, después fundan allí el Partido por la Victoria del Pueblo. exacto, Y en Chile ocurre lo mismo. Allí en Chile funcionaba la columna La Guacha del MLN con el aval del presidente chileno Salvador Allende, presidente del Partido Socialista, pero que no era muy querido por la guerrilla, porque buscaba a través del régimen democrático llevar adelante la la revolución revolución, hacia el socialismo. Bueno, después del golpe de Estado de Pinochet, esos mismos miembros del MLN, unos se repliegan a Argentina y otros son sacados a Cuba. Y bueno, y allí en Buenos Aires actuaban todos los grupos guerrilleros. Estaba el ERP, el MLN, el MIR chileno, que también claro, estaba por allí, y también los bolivianos, que son finalmente los que fundan en 1974 la Junta Coordinadora Revolucionaria. Y los desaparecidos en Argentina
que es muy claro que muchos pasaron por Automotores Orletti, Sí. otros no, pero fue una entrega de un miembro del PVP, se lo llama a militares uruguayos, que comunican y bueno, y allí comienzan a actuar. Eh, digamos, el trabajo, la cooperación de los militares y la policía uruguaya venía ya desde antes en la República Argentina, pero los 24 que trajeron en julio de 1976 claramente iban a ser asesinados en Argentina. Claro, claro. Y bueno, y Ahí hay acá un punto de inflexión importante, ¿no? En ese año. no pasó eso. Claro, no Nosotros pasó eso. para el tomo 2, por eso no quiero adelantar mucho, para el tomo 2 vamos a hacer digamos, y ya estamos en eso, una profunda investigación en lo que sucedió en la República Argentina. Mirá, yo me adelanté con esa pregunta. Intentando descifrar lo que realmente ocurrió. Pasó. Porque hoy podemos tener muchos hechos, algunos comprobados, muchas teorías no comprobadas, mucha información, muchas puntas de información, pero estamos en esa vuelta. Pero la justicia argentina colabora muy poquito, igual que la uruguaya, ¿no? Por eso, Claro. pero de todas formas vamos a intentar y dar una respuesta de realmente qué ocurrió con esos uruguayos en la República Argentina en un momento muy triste de nuestra historia, ¿no? Región, de toda nuestra historia Claro, latinoamericana, ¿no? Sí, en sí. este caso serían eh, directamente sobre uruguayos. Porque por ejemplo, una de las informaciones que nosotros tenemos es que por las embajadas extranjeras desde Argentina salieron 113 uruguayos. Pero no se sabe el nombre de dos nada más. Wilson Ferreira Dunate y Juan Raúl Ferreira. Lo hicieron a través de la embajada austríaca. Bueno, ¿quiénes son esos 111? Porque había diversas maneras de salir de Argentina. Incluso se ofreció, Michelini pudo haber salido de Argentina, pero sin embargo él decidió quedarse por motu propio y bueno, termina como asesinado como terminó. Sí. Es decir que hay mucha cosa que revisar ahí. que pasó en la República Argentina. Mm. Si directamente operaban los militares uruguayos, sí Claro. o no, o cómo. Claro. Lo que sí tenemos información de lo que pasaba con la banda de Gordon, que eran, digamos, se podría llamar, no sé cómo se podría llamar, porque era rara, era una banda que robaba y mataba, y actuaba en la represión a través en Automotores Orletti. Y se han podido recoger algunos Como si testimonios de fueran esto. grupos paramilitares, ¿no? Sí, Pero a su vez con conductas delictivas, ¿no? Sí, eran asesinos Asesinos. directos. Sí, Sí, sicarios totales, asesinos. Sí, dale. sí. Más allá que Juan Domingo Perón le había regalado un arma a Aníbal Gordon, que eso lo vamos a publicar en el libro con una inscripción. Pero Claro. lo cierto es que hemos recogido algunos testimonios que dicen que en algún momento, si había muchos detenidos en Automotores Orletti, cuando entraba Gordon, decía, buen día, bueno, mucha gente acá, hay que limpiar. Claro. ¿Qué era que hay que limpiar? Te mato y sos un desaparecido. Mataban al Barrera ahí, chao. Sí, Sí, sí. claro. Sí, sí. Sí, claro. Álvaro, bueno, pero volviendo a este libro, ¿no? Te llevé un capítulo de la historia que va a ser interesantísimo, que eso después lo publiques, porque hay toda esa zona gris, difusa, ¿no? Complicada, está llena de matices, y como tú decís, como la justicia argentina y uruguaya no cooperan en esos temas, quedan indicios probatorios, pruebas, testimonios, decires, dites y diretes, ¿no?
como se dice, hay mucho comentario al respecto, y está todo ahí, en esa nebulosa. Este libro, qué otro punto a destacar? Sí, bueno, Porque vamos a leer este libro primero, yo tengo que leer seguro, este. bueno, el capítulo 2 habla del referéndum de la ley de caducidad que tú hacías mención entre 1987 y 1989. A ver, Y allí seguro. se basa en yo diría que es una afirmación, en la cual el Partido Comunista utiliza el referéndum, Mm, yo creo que en forma lícita además, ¿no? mm, Los otros no se dieron cuenta, mm. blancos y colorados no se dieron cuenta, con Lícita el para sus fin, intereses. sí, claro, con el fin de posicionar, en este caso al Frente Amplio, en las puertas del poder. A ver Todo cómo es eso, apuntó, a ver cómo sí, fue eso. todo apuntó en ese sentido. Los documentos que emanan del archivo Berruti, relacionados con el Partido Comunista, apuntan a eso. Por ejemplo, que juntar las firmas era la llamaban las firmas del poder. Es decir, Ajá. levantar firmas para llegar al 25% del electorado para posteriormente llevar adelante una contienda electoral, Sí. eran las firmas del poder. Después, Parecido a lo que hicieron ahora con la LUC, digamos. O sea, una no, intención electoral, una intención pero, electoral. Una perdón, compulsa, ¿no? Es decir, sí, vamos a hacer una compulsa a ver qué nivel de aprobación tenemos, qué grado de adhesión electoral tenemos. perdón, lo de la ley de urgencia y la ley de caducidad, la campaña fue igual. Igual. Blancos y colorados no se dieron cuenta que le estaban haciendo lo mismo, pero bueno, Sí, se quedan lo que pasa es que callados. a veces habría que leer un poco, pero estaban haciendo lo mismo, hicieron lo mismo que entre 1987 y 1989. Incluso había una frase, que estoy seguro que es de Valenti, Ujú. que decía, esto no es del Partido Comunista, del MLN, del Frente Amplio, del PCNT, no es de nadie. Esto es la democracia, para tratar de convencer, Sí, y o esto estos de mismo, los uruguayos, ¿no? Porque se seguro, usa mucho eso. claro, y eso mismo dijo hasta que un poco desapareció de la campaña, pero dijo la misma frase que está inserta en el libro, eh, la repitió ahora Ah, en la sí, campaña de la ley de urgencia. sí. ¿Y qué generó todo esto? Porque en realidad los promotores del referéndum de la ley de caducidad fue el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Claramente fueron ellos. Ujú. Y en el fondo fueron los únicos que han tratado de respetarla, más allá que fue Mujica en el 2011 que firmó y sacó todos los casos de la ley de caducidad. Hay un testimonio de Pero, Rosadilla que tú das en un libro, sí, claro, sí, donde él ahí exactamente. manifiesta en calidad ya de parlamentario, ¿no? De integrante del Parlamento. ¿No? No era parlamentario, No no. era Fue en el año todavía. 89, no. Ah, 4 días después de la votación, ahí está. lo dice que, bueno, le juntaron firmas, fueron a Bien. la contienda electoral, nosotros sabíamos cuál era la regla de juego, que esto se terminó. Exacto, dice eso, que iban a Claramente. acatar el resultado y que esto se Bueno, terminó. Lo daba como un lo asunto mismo. concluido, terminado. Ujú. Seguro, lo mismo cuando Fernández Huidobro renuncia a su banca al Senado y dice lo que dice, ¿no? Mm. Lo cierto es que, pero a dónde quiero llegar, ¿qué se buscaba? Eh, la estrategia ideada en 1955 y a la cual Rodney Arismendi hizo especial hincapié, es decir, toda la izquierda junta, ya lo tenía, que era el Frente Amplio, y Mm. después sumar a miembros de los otros partidos, en este caso de los Sí, partidos tradicionales. Bueno, sí. ¿cuál es la ecuación de todo esto? Aquellos blancos y colorados, buena parte de ellos, que votaron verde, es decir, votaron por derogar la ley y Mm. trabajaron por derogar la ley, Mm. eh, después se sumaron al Frente Amplio. Claro, Eh, claro. y ya en 1900, bueno, ahí voy a nombrar a uno, Rodolfo Nova fue candidato a vicepresidente, fue vicepresidente de la Del primer República, gobierno del Frente Amplio. del primer gobierno del Frente Amplio. Ahí Claro. está. ¿Y qué pasó? Esos mismos Mm. eh,
dirigentes blancos y colorados, medio, bajo, por donde lo quiera mirar. Ya en el 89, cuando se desarrolla la elección, porque recordemos que el referéndum fue en el año electoral, en 1989, Sí. a fin de año eran las elecciones, eran en noviembre, no era como ahora, porque el mismo día se votaba presidente, vicepresidente, parlamento, los intendentes y las juntas departamentales. Exacto, exacto. Una Bueno, vuelta sola. Sí. claro, y la votación más o menos del verde la lleva el Frente Amplio en esa contienda. Y qué favorecido el Frente Amplio, el doctor Vázquez, para llegar a la Intendencia de Montevideo, por votantes blancos y colorados que no colocaron la papeleta intendente y sí a la de presidente y la elección del Parlamento. Pero en realidad eso favoreció al doctor Vázquez y fue la primera vez que el Frente Amplio obtuvo un centro de poder muy importante, que fue la Intendencia de Montevideo, estratégico, que lo sigue manteniendo hasta hoy, ahora. Hasta ahora. Sí. Exactamente. Pero eso fue quedar en las puertas futuras del gobierno, porque incluso ya para 1994, recordemos que fue una elección reñida, ya el Frente Amplio o el Partido Comunista vislumbraba la posibilidad de ya alcanzar el poder en 1994. Entonces el referéndum de la ley de caducidad fue un elemento clave para lo que pasó políticamente después en la historia del Uruguay. Claro, sí, sin duda que sí. Porque las situaciones, es decir, que el interior estaba por un lado, Montevideo por otro. En Montevideo el Frente Amplio tiene la intendencia en la capital, el departamento de Montevideo, y bueno, ya después busca... Además provoca el efecto migracional de los partidos tradicionales hacia el Frente Amplio en cuanto a mandos medios, autoridades, líderes medios, gente que había votado algunas verde. personalidades. Claro. La gente, sin duda. La gente que había votado verde ya... y referentes que se van yendo y que arrastran a su contingente de votantes. Eso se va a ver claramente en el curso de la historia hasta ahora, cómo ha decrecido el Partido Colorado en votantes, por algo la disminución tan ostensible del Partido Colorado. Un Partido Nacional que disminuyó menos, pero que evidentemente le han aportado votantes al Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio crece medrando precisamente en deterioro del Partido Colorado en su masa de votantes y Partido Nacional, no cabe duda. El Partido Nacional tiene un soporte... La ecuación cierra muy bien, ¿no, Álvaro? Cierra la ecuación de acuerdo a ese episodio que tú estás narrando ahora, que narras en el libro, y el hoy cierra perfecto. Sí, es decir, el Partido Nacional tiene un soporte muy importante en el interior del país. Exacto. Eso lo va a mantener. Y bueno, el Partido Nacional siempre saca el 30%, por ahí siempre anda. Es una foto... Es casi matemático. Es una foto matemática 30. congelada, es como una foto eterna ahí que tiene ese porcentaje. Con la Rañaga llegó a casi el 35%, pero en ese caso fue un derrumbe imponente del Partido Colorado. Bueno, y en el medio de este referéndum está la enfermedad de Wilson, que también está narrada en el libro. Por acá hay un hecho increíble, que 2 meses antes, más de 2 meses antes que se conociera públicamente, es decir, que todos los uruguayos conocieran que Ferreira Dunate estaba muy enfermo, tenía la enfermedad, claro, los servicios de inteligencia ya lo habían alertado. Hay 3 partes publicadas en el libro que lo demuestran. Y eso fue algo muy importante para el gobierno del doctor Sanguinetti, que tomó la enfermedad de Ferreira Dunate como un tema de Estado. Lo dice el propio Sanguinetti en el libro, que hace declaraciones tomadas antes y tomadas ahora, intentando rememorar aquel episodio. Después el capítulo 3 habla del MLF. Sí, yo diría que una mirada diferente. Sí. Y vamos cerrando con ese capítulo la nota de hoy, entonces, Álvaro. Sí. Y vamos a ir repasando el libro, si te parece, en próximos capítulos, si te parece bien, vamos repasando. Esa mirada, creo que a diferente del MLN, están narradas, y en algunos casos por los propios participantes, sus operaciones militares. Y hay documentación importante de cómo se generó el MLN. Es decir, que porque algún historiador
algún profesor de historia ha dicho en la televisión que los tupamaros aparecieron en el 68 para atar, que pelearon contra la dictadura, que la dictadura la inventan también desde la cátedra universitaria a partir del 13 de junio del 68, cuando un presidente constitucional, Jorge Pacheco Areco, aplica la medida pronta de seguridad. ¿Y qué hace un Estado cuando está todo el mundo sublevado? Utilizar un mecanismo que está en la Constitución, pues si no habría que sacarlo, si no les gusta Claro, claro, claro. aplicarlo, habría que sacarlo, porque si les molesta utilizarlo en determinado, porque fue la primera vez en ese ciclo que se puso en funcionamiento, habría que sacarlo, porque hay muchas normas en la Constitución que dicen, no, pero eso no se puede utilizar. ¿No? Bueno, pero entonces vamos a eliminarlo. Claro, bueno, porque es por desconocimiento claro, total. pero ¿no? además no dan los números por ningún lado. Si más allá que le inculquemos que Pacheco empezó en el 68, la dictadura empieza en el 68, el 13 de junio, con esa decisión de Pacheco Areco, no dan los números, porque el primer miembro del MLN muere en 1966, el 22 de diciembre. Carlos Flores en un tiroteo con la policía, pero hay algo peor todavía, que cae el relato. Es decir, si la dictadura empieza en el 68, el Frente Amplio es un partido de dictadura, porque se funda en el 71. Entonces, pues, pónganse de acuerdo, porque si no van a quedar mal en el lado. ¿No? Sí, claro. Si la dictadura empieza en el 68, el Frente Amplio es un partido de la dictadura, que nace en 1971. Entonces, esa incongruencia, son incongruencias. Al estilo Julio Verne, que ponemos que la dictadura en algunos casos, incluso lo hicieron por ley, 18.596, una cosa absurda de poner. Y esto lo utilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la sentencia de la nuera de Hellman. Todos esos leguleyos que con todo respeto patean para un solo lado, ¿no? Sí. El presidente de ese momento, el juez presidente... Son buenos con la izquierda jugando, ¿sabes? Cuando juegan al fútbol. El presidente de la sentencia, digamos, peruano. Si usted revisa su currículum vitae, candidato a la izquierda, candidato de Izquierda Unida, y ministro de Toledo. Claro. Después, una señora de Jamaica, un señor de República Dominicana, otro de Costa Rica y otro de Argentina. Y que con lo que escriben, con todo, lo digo con todo respeto, pero con mucha firmeza, porque habría que invitarlos a venir acá a discutir de historia. Seguro. Ellos saben de la historia del Uruguay como, en mi caso, de arte precolombino. Digo, no saben nada. Sin duda. Y no se pueden poner en esa sentencia, más allá de ese episodio tan desgraciado del caso de Hellman, Álvaro, se pueden poner barbaridades sobre la historia del Uruguay. Nos quedamos con ese capítulo porque se nos va el minuto del Zoom y se va a cortar en cualquier momento. Te invito para el próximo